La analogía que queremos considerar hoy es una comparación que describe a nuestro Señor Jesucristo de una manera muy real y tierna, que nos enseña tantas lecciones importantes y preciosas sobre quién es Jesús y cómo ama y cuida a los suyos. Es la analogía que Jesús usa para describirse a sí mismo como el buen pastor, que se encuentra en Juan el capítulo 10 y los versos 1 al 18. En este caso, Jesús presenta su parábola o ilustración o analogía en forma de una alegoría. Vamos a leer en Juan el capítulo 10 y los versos 1 al 18. Juan 10, 1 al 18. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús describe dos escenas diferentes de la vida de un pastor para contrastar su cuidado por aquellos que creen en él con la falta de cuidado de los líderes espirituales de los judíos en los días de Jesús. Jesús también señala la salvación de los gentiles al referirse a otras ovejas que no pertenecen al redil judío. Así que también hay lecciones para nosotros hoy sobre los falsos maestros y los líderes corruptos en la iglesia de hoy. La primera escena que Jesús describe es la de una aldea donde varios pastores mantenían allí sus rebaños juntos durante la noche, en un recinto que tenía un portero
que sabía quiénes eran los pastores y a quienes debía dejar entrar para recuperar sus ovejas. Aunque todas las ovejas se mezclaban durante la noche, cuando un pastor llamaba los nombres de sus ovejas o daba un silbido o sonido o palabra única, sus ovejas reconocían inmediatamente la voz de su pastor y lo seguían y se separaban de las otras ovejas. Aquellos judíos que creían en Jesús se negaron a seguir a los fariseos y saduceos, quienes rechazaron a Jesucristo porque inmediatamente reconocieron que Jesús era el Cristo, el Salvador, el buen pastor. Los que creyeron fueron separados de los demás judíos que rechazaron a Jesús. Leemos en Mateo el capítulo 4 y los versos 18 al 22. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. No fue poca cosa para estos hombres trabajadores simplemente levantarse y dejar el negocio de su familia. ¿Qué los persuadió de tomar una decisión tan drástica? Era la voz de su pastor. Lo mismo sucedió con Saulo de Tarso, quien trató de borrar la memoria de Jesús de la faz de la tierra. Jesús lo llamó por su nombre. Así leemos en los Hechos, el capítulo 9 y los versos 3 al 6. Los Hechos, el capítulo 9 y los versos 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué le hizo a usted que un día abandonara todas las tradiciones y religiones de su familia y la influencia de la sociedad y dedicara su vida a servir y honrar a Jesucristo? Jesús lo llamó personalmente y usted sabía que le pertenecía. Fuimos suyos desde la eternidad pasada. Así leemos en Efesios, el capítulo 1 y el verso 4. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Leemos también en Juan 10, los versos 27 al 30. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Según la
presencia de Dios. Sabía quién aceptaría a su Hijo y quién no lo aceptaría. Según su presencia, Él nos dio a su Hijo para que fuéramos sus ovejas y para que Él fuera nuestro pastor. En el momento en que fuimos salvos, que respondimos a la invitación del Evangelio, reconocimos la voz de nuestro pastor y lo seguimos como nuestro Salvador. No seguimos a otros hombres, religiones o tradiciones porque simplemente nos suenan verdaderas después de haber escuchado la voz de nuestro buen pastor. Nuestra relación con Jesucristo es muy personal. Él conoce mi nombre, me llama personalmente. Qué pensamiento tan maravilloso saber que el Señor de señores y Rey de reyes conoce mi nombre y Él me llama. No me intimidan ni me impresionan las personas famosas y poderosas. ¿Qué podría ser más humillante y reconfortante al mismo tiempo que saber que aquel que creó todo de la nada, en quien todas las cosas subsisten, Él conoce mi nombre y se ha comprometido a mi eterno bienestar? ¡Qué maravilloso esta verdad! Leemos en el Salmo 139 y los versos 1 al 6. El Salmo 139 y el verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La segunda escena que Jesús describe en Juan 10 es la de un pastor en el campo. Un pastor construiría un redil o corral para proteger a las ovejas durante la noche de los animales de rapiña y ladrones. Por lo general, se construyó con piedras y una especie de matorral espinoso alrededor de las piedras. No había puerta o portón físico, solo una abertura donde el pastor se acostaba y dormía por la noche. El pastor era la puerta. Nada entraba o salía sin pasar por la puerta. Nadie puede conocer la seguridad de la vida eterna sin pasar por la puerta que es la fe en Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan 14 y el verso 6, Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son pasajes como este los que dejan en claro que solo hay un camino al cielo, un camino para poseer la vida eterna. Si una religión es tan buena como otra, entonces Jesús es mentiroso o lunático. Si Jesús es la puerta a la seguridad de la vida eterna, cualquiera que intente entrar al redil sin pasar por la puerta sufrirá la ira del pastor. Los Hechos, el capítulo 4 y los versos 10 al 12 dicen así. Hechos 4, 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo camino a los cielos, a la presencia del Dios vivo. Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Es un gran consuelo saber que nuestro buen pastor siempre está velando por nosotros y protegiéndonos de cualquier daño, y que nos lleve a los pastos que Él ha preparado para que nos fortalezca y nos nutra para ser todo lo que Él quisiera que seamos. Somos sus ovejas. Sabemos que Jesús siempre nos protegerá y que nos proveerá todo lo que necesitamos, porque Él literalmente dio su vida por nosotros. El pastor se acostó en la abertura del corral, arriesgando su vida para salvar a las ovejas si algo intentaba entrar para dañarlas. Así leemos en Gálatas el capítulo 1 y los versos 3 al 5. Gálatas 1, 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habiendo reconocido su voz como nuestro pastor, nuestro Salvador, y habiendo recibido de Él la seguridad de la vida eterna, ahora podemos seguir escuchando su voz mientras Él nos conduce por sendas de justicia. Él continuamente da su vida para que podamos tener lo mejor de Dios. Él vive para protegernos, para guiarnos, para proveer todo lo que necesitamos para la vida y para la eternidad.